El Mostrador Podcast continúa al pan pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, paso a presentar de inmediato a nuestro siguiente entrevistado para entrar de lleno en materia, y es el senador socialista Fidel Espinosa. Senador, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, por la invitación. Gustoso siempre estar con el mostrador. Muchas gracias. Senador, quiero partir al tiro con el tema que usted ha señalado, que me parece muy relevante y que tiene que ver con un asunto que usted advirtió el año pasado cuando se estaba discutiendo el presupuesto, ¿no?, para el año 2023, y usted advirtió que había una grieta, lo voy a plantear en esos términos, que podía abrir espacio a lo que desafortunadamente se está viviendo en estos días. Entonces quiero que me explique bien, con peras y manzanas, qué fue lo que usted advirtió y por qué no se prendieron las alarmas. A ver, mira, tú me conoces, Mirna, yo soy una persona de harto terreno en mi región, de harto territorio, de harto contacto con la ciudadanía. Y comencé a visualizar el año pasado, previamente a la discusión del presupuesto, comencé a visualizar de que provincia en la que andaba, en Osorno, en Chiloé, en Palena, en Puerto Montt, en la provincia de Yanquihue, me encontraba con mucha gente que me decía, andan ofreciendo recursos para fundaciones. Y eso nunca me había ocurrido en mi vida parlamentaria. Nunca me había ocurrido en mi vida parlamentaria. Entonces, desde ese punto de vista, yo sentí que había algo que no era usual, que no era habitual en el trabajo. Me refiero yo a las platas de los gobiernos regionales. Espéreme, cortito. ¿Cómo esto de que me andan ofreciendo? Es como quien dice llegar y llevar, no entiendo. Para que lo explique mejor ahí, ese punto. Consejeros regionales de mi región comenzaron a buscar fundaciones, para ofrecerle proyectos. Y desde el gobierno regional también. Entonces esto no era usual. Entonces yo comencé a indagar, comencé a averiguar y me di cuenta que efectivamente en la discusión del presupuesto venía una flexibilización de temáticas vinculadas al traspaso de recursos a fundaciones, esto con el ánimo de ejecutar el presupuesto. Tú sabes que en las regiones, si tú no ejecutas tu presupuesto en el 100%, pierdes esos recursos. Pero hay otras modalidades. Entonces yo conversé con el gobernador en su momento y le dije, gobernador, el traspaso a fundaciones para mí, a mí no me parece. Pero es más, yo llevé esta discusión a la sala del Senado cuando se estaba discutiendo el presupuesto y estaba la directora de presupuesto, y yo le manifesté que me parecía a mí improcedente que se le traspasaran tan millonarios recursos a las fundaciones, porque eso podría acarrearnos dolor de cabeza. Cuestión que está, porque todos somos generales, siempre digo yo, después de la batalla, pero esa fue una pelea que di absolutamente solo. Nadie me... Antes de la batalla la dio usted. Claro. Yo lo dije antes de que ocurriera esta desgracia que está ocurriendo hoy día. Sí, usted está hablando de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, específicamente, que repartición que pertenece al Ministerio de Hacienda, ¿no? Exactamente. Pero espéreme, para entender ahí qué pasó, porque se estaba discutiendo se estaba discutiendo el presupuesto en estas llamadas glosas, ¿no es cierto?, que son las especificaciones de que tiene, ¿no es cierto?, cada ítem, y ahí pasaron varias cosas que quiero que usted me explique, porque cuando se baja el número de años que tiene que tener una fundación para postular, o se amplían las áreas que se van a cubrir, ¿cuál era el propósito de eso? Mira, el propósito de eso no era negativo, porque muchas veces lo que pasa es que tú tienes que saber, Mirna, y lo sabes perfectamente, que dentro de los gobiernos regionales había un 7% de todos los recursos de los gobiernos regionales que era destinado a organizaciones sociales. Es decir, ahí había muy poco porcentaje de fundaciones, me refiero a proyectos pequeños, de 4 o 5 millones de pesos, que son para que un club deportivo haga un evento y una actividad deportiva que le genere implementación, un club de adultos mayores, en fin. Entonces eso se sube del 7 a 8%, y en ese marco se estipula, y ahí viene una situación que fue, por eso yo ayer hablé en la segunda de un golazo que nos metieron, porque lo que se buscó ahí fue favorecer a más organizaciones de ese carácter, pequeñas, organizaciones sociales, que antes quedaban fuera porque le exigieron 2 años de funcionamiento y no podían comenzar a crecer como organización. Ahí estoy entendiendo. Ya. Entonces, y en ese marco se abre el forado de que entren las fundaciones, pero con proyectos ya no de 4 o 5 millones de pesos, sino con proyectos de 100, 200, 1.200 millones de pesos. Yo tengo en mi región, Mirna, hoy día un caso que es escandaloso. Yo creo que el caso más escandaloso lo tengo en mi región con la organización Kimun, en donde está involucrado el ex candidato presidencial Diego Ancalao, donde ya nos informaron de que se había perdido la plata.
1.200 millones de pesos no la van a devolver. 1.200, pero espéreme, que siempre estamos hablando, para que se entienda súper bien, de gobernaciones que tienen, digamos, manejo de recursos, ¿no es cierto?, y que entregaron a fundaciones, porque el otro aspecto que hemos visto en este caso son Ceremis o ministerios, o como Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto?, directamente involucrados en el traspaso, pero acá estamos hablando de gobernaciones, ¿no es así? Aquí estamos hablando de los gobiernos regionales. Claro. El caso del MIMBU, Mina, yo lo diría que es más escandaloso todavía porque al menos en el caso de las gobernaciones hay boleta de garantía, por lo menos, y hubo visación de la Contraloría. En el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los traspasos fueron únicos, de una sola vez, sin ni una boleta de garantía, y por eso, ¿no es cierto?, la situación en el Ministerio de Vivienda tampoco deja de llamar la atención de cómo es posible que un ministerio que siempre ha velado por la transparencia en el uso de los recursos haya generado un incremento de algunas fundaciones como Urbanismo Social o Procultura y otras que tienen 4.000 millones de pesos en un año y medio. Eso es absolutamente inaudito e inconcebible. Ya, pero es que solamente se lo planteo para hacer el distingo, porque cuando usted dice que nos pasaron un gol, usted se está refiriendo a cuando se estaba discutiendo en el Parlamento la ley de presupuesto para el año 2023 en relación directa a los recursos que manejan los gobiernos regionales. Estamos con eso, ¿no es cierto? Para entender ahí lo que pasó, porque usted luego habla con el ministro de Hacienda, con el ministro Mario Marcel, y le hace ver este hecho. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, yo converso con el ministro Marcel, yo tengo la mejor impresión del ministro Marcel, quiero decirlo porque yo sé que ayer estaba molesto con mis declaraciones, pero yo tengo que contar la verdad cómo fueron las cosas, y él no las puede desnegar. Yo cuando le hablo de este tema a las fundaciones, yo le digo, ministro, esto va a ser un escándalo, porque yo jamás pensando en todo caso que se iban a robar la plata como se están descubriendo, sino que yo pensaba sobre todo que en las fundaciones generalmente se genera la burocracia, el abultamiento de sueldos, salarios, y que ahí se iba a ir gran parte de la plata y no iba a llegar a la gente. Entonces, nunca pensé que se iba a transformar en un mecanismo para defraudar al Estado en aquel entonces, porque quiero ser muy honesto. Pero yo le manifiesto al ministro Marcel mi preocupación y le digo, ministro, esto va a ser un escándalo. Yo espero que el próximo año, en relación a la discusión presupuestaria de este año, no vaya a ocurrir la posibilidad de que se sigan entregando recursos de todos los chilenos a las fundaciones. Fíjate, Mirna, que cuando el Contralor va a la Comisión de Vivienda que yo presido, muestra un gráfico que es decidor. El 35 a 40% de todos los presupuestos de las regiones se fueron a fundaciones el año pasado. El 35%, eso son miles de millones de pesos. ¿Y eso en relación a los años anteriores se disparó? En absoluto, o sea, en los años anteriores la ejecución presupuestaria del 98-99% de los recursos iban destinados a gastos, ¿no es cierto?, en cosas que van directo a la gente, a proyectos que los municipios presentan a los gobiernos regionales. O sea, el año pasado, claro, hubo una situación distinta que fue la quiebra de muchas empresas que quebraron producto del alza material y todas estas cosas, pero los gobernadores regionales adoptaron una decisión de traspasar a fundaciones de manera nacional, cuestión que yo considero un error, porque pudieron haberle traspasado, por ejemplo, Mirna, plata a los municipios, directa, para ejecutar su presupuesto, para que hubieran comprado maquinaria, por ejemplo, para arreglar caminos rurales, para haberle traspasado dinero a bomberos para comprar carros de bomba, si que era necesario. En fin, habían un sinfín de otros mecanismos de ejecución rápida para no perder esos recursos. Ya, pero ojo que los municipios no están necesariamente mucho mejor. Recuerde que la mitad de los municipios están siendo investigados por casos de corrupción. Pero no quiero entrar en los municipios porque quiero seguir con este punto. Solo para cerrar el tema del ministro Marcel. ¿Qué le contesta el ministro? Eso es lo importante. No voy a dejar pasar tu comentario en el buen sentido de la palabra por lo siguiente. Porque, por ejemplo, si tú le pasas 200 millones a un municipio, por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo, para comprar 2 o 3, por ejemplo, retroexcavadoras para arreglar caminos rurales, no hay espacio para la corrupción ahí, porque se tiene que generar, ¿no es cierto?, una compra por la licitación pública. El ministro Marcel me atiende con mucho, es más, él me escucha mi intervención, porque yo emplazo a la directora de presupuesto y le digo, esto no puede ocurrir, no puede ser que le pasemos plata a fundaciones. Y repito, esto fue el año pasado, no es que yo me esté subiendo hoy día al carro, ustedes pueden ver mi intervención, o googlear mi intervención. Entonces el ministro Marcel, muy gentilmente, él se acerca a mi espacio dentro del Senado donde yo intervengo, se acerca de manera muy gentil y me pregunta, Fidel, porque él no tenía tampoco, él no puede saber todas las temáticas que ocurren dentro de una cartera tan grande como el Ministerio de Hacienda, y me pregunta por qué yo estoy planteando esto. Yo le digo, porque yo he sido testigo que en mi región andan ofreciéndole miles de millones de pesos a las fundaciones. Y él me dice, ya voy a preocuparme de que eso se haga con cuidado, con resguardo.
de los recursos públicos. Y repito, de ahí para adelante el gobierno no me escuchó, yo quiero ser muy claro en eso, no me escuchó, ni siquiera la directora de presupuesto nos entregó, porque yo pedía en esa intervención que ella hiciera, nos entregara al Senado un listado de todas las fundaciones que estaban siendo favorecidas, y bueno, aquí tenemos las consecuencias, y las consecuencias son bastante claras. Ahora, lo que yo me pregunto, Mirna, y tengo el legítimo derecho a preguntarme, ¿por qué esta señora, directora de presupuesto, es de Revolución Democrática también? Dicen, yo no es mi, no tengo por qué involucrarme en la vida personal de nadie, pero que en aquel entonces ella era pareja de Daniel Andrade, el mismo señor involucrado en Democracia Viva. Entonces yo me pregunto, ¿quién incidió? ¿O quién pudo haber incidido para que se flexibilizaran de tal forma los mecanismos para entregar plata directa a las fundaciones? Eso es lo que también tiene que investigar la Fiscalía. No vamos a entrar en temas de pareja, pero ¿no era Daniel Andrade pareja de la diputada Catalina Pérez? Con posterioridad. Mira, ya, entonces usted dice que habían tenido una relación, ya, pero eso es, claro, no podemos inferir a partir... No creo. Porque además que estamos hablando de gobernaciones, no estamos hablando de lo que pasó con Daniel Andrade en relación a una fundación... Lo que pasa es que el mismo mecanismo, Mirna, que se aplica de flexibilización de criterios para traspaso a fundación ocurre en el Ministerio de Vivienda. O sea, ya, pero es que por eso le digo, pero es que ya. Entonces, cerremos el tema del Parlamento, usted advierte, y eso es muy interesante, porque usted es el único parlamentario que pone, ni siquiera de la oposición, se dieron cuenta de que aquí había, ¿no es cierto?, un semáforo que se estaba prendiendo de amarillo a rojo, ¿no es cierto?, y que había ahí un problema. Evidentemente eso quedó ahí y las consecuencias las estamos viendo hoy día. Pero volviendo al tema entonces del MINVU, del Ministerio de Vivienda, ¿no?, y de lo que ha pasado con las demás fundaciones, ¿se aplicó el mismo criterio? O sea, ¿también se bajaron la cantidad de años para postular a fondos? Se lo pregunto, ¿sabe por qué, senador? A propósito de lo que pasó en Bío Bío, con esta ex candidata a alcaldesa Camila Polizzi, ¿verdad?, que postuló a Concepción y que se armó todo un tinglado ahí, que algunos dicen que incluso eso estaba dentro de las reglas. A ver si podemos precisar ese punto. A ver, hay que ser justos. Esto que estamos hablando de los gobiernos regionales ocurrió el año pasado en la ley de presupuesto. Ahora me estás llevando al campo del Ministerio de Vivienda. Esto ocurrió el año 2019. 2019, gobierno de Sebastián Piñera, y hay un cambio en la estrategia, ¿no es cierto?, de atender la línea de campamentos, ¿ya? Y el 2019 se comienza a aplicar este principio de entregarle plata a fundaciones de manera directa. Pero Mirna, estamos hablando quiero ser justo, porque yo soy de gobierno, pero en aquellos tiempos, por ejemplo, una fundación como Urbanismo Social en todo Chile donde operaba, obtenía en un año 300, 400 millones de pesos, lo cual es un monto adecuado si tú consideras que en una región ganaba 80 millones, en otra región operaba con 100 millones. Yo encuentro que eran montos razonables desde el punto de vista, obviamente, de la ejecución del programa que estaba en ese proyecto determinado. Pero asume este gobierno y esas mismas fundaciones ya no obtienen 300, 400 millones en el país, obtienen 4.000 millones en el país. Entonces yo lo que considero es que en estos 18 meses de nuestro gobierno, lamentablemente, estas fundaciones vieron aquí un flanco, un mecanismo de aumentar de manera radical, ¿no es cierto?, en un 400, 500% los ingresos que obtenían en diferentes regiones de Chile. Y eso es lo que hoy día está investigando claramente la Fiscalía. Pero para ser justo, el mecanismo de flexibilización en el Ministerio de Vivienda de este programa ocurre el 2019. Y también es un tema que Mirna, tú como periodista debes saber exactamente. Aquí hicieron de algo particular, excepcional, la regla. Me explico. La glosa en cuestión en el Ministerio de Vivienda determina que usted primero tiene que ver con hablar con el municipio. Por ejemplo, en Antofagasta, en vez de haberle entregado la plata a Democracia Viva, pudieron haberlo hecho con el municipio de Antofagasta, la asignación de recursos. Después venía, si el alcalde decía que no le interesaba, el propio Servio tenía que ejecutar. Y el último caso, la excepción era cuando no había ni municipio ni Servio, hacerlo de trato directo con alguna organización sin fines de lucro. Hicieron de la particularidad una regla. Entonces eso es lo que hoy día tiene... Claro, y eso es lo que ya usted, digamos, lo ha tenido, ¿no?, permanentemente poniendo el dedo en la llaga de una situación que también usted ha definido como convertir al Estado en una suerte de cajero automático, ¿no? O sea, como que se dio una manera rápida de obtener recursos que no necesariamente, y aquí le quiero preguntar, para hacer el distingo entre fundación y fundación, ¿usted diría que la mayoría
está metida en cuestiones medias truchas que no están bien fundamentadas o es la minoría? No, yo creo que sería muy injusto meter a todas las fundaciones en el mismo saco, eso sería muy injusto, pero lo que sí está claro es que muchas de estas fundaciones se le dieron funciones que no son, ¿no es cierto?, funciones que deba cumplir una fundación. Por ejemplo, esto de ir a pintar bancos, Mirna, esto de ir a pintar bancos y pagarle 200 millones, 300 millones, voy a pintar las bancas de la plaza, no es una función de una fundación en el marco de un programa de habilitación o de línea de campamento. O sea, o por ejemplo, un caso que... A ver, vamos a tratar de mejorar la conexión ahí con el senador. Más emblemático, caso denunciado por el senador. Senador, ¿puede repetir eso último que justo se cortó la señal? No, lo que te estaba diciendo es que, por ejemplo, el caso de San Pedro de la Paz es ilustrativo de algo que no puede ocurrir. O sea, en San Pedro de la Paz le entregan 170 millones de pesos a urbanismo social para ejecutar y administrar un proyecto de 70 días, O sea, le pagan 1.960.000 pesos diarios a la Fundación Urbanismo Social de manera directa para administrar un edificio que estaba destinado a un programa habitacional de subsidios de arriendo para 150 familias de San Pedro de la Paz, cuando eso lo pudo haber hecho gratis el municipio. Pues tú comprenderás que el municipio tiene funcionarios, puede administrar, y le pasan 170 millones de la nada. Entonces, todo eso es lo que pasa allí en el Ministerio de Vivienda y después lo que comienza a replicarse. Ya, vamos a tratar de mejorar la conexión. Justo ahora, senador, si estamos hablando de... Traspasos totalmente inaceptables. Sí, senador, es que estamos justo... Ah, no, senador, ¿sabe lo que pasa? Que le están entrando llamadas, ahora entendí. Por eso se está cortando. Sí. ¿Usted podría ponerlo en modo avión? Si es que está conectado al Wi-Fi. Yo pongo modo ¿Podría? Modo avión, si está conectado al Wi-Fi, porque si no, ¿sabe qué pasa? Que entran las llamadas y ahí queda la escoba. Ya, usted me dice... Aquí estamos. Sí, ya. Vamos a otro tema, senador. ¿Qué le parece? Por favor, quiero entrar en este tema que me parece también interesante de abordar. ¿Qué le parece que la Cámara de Diputadas y Diputados haya aprobado una resolución para que el presidente Gabriel Boric le pida la renuncia al ministro Giorgio Jackson y que entre las personas que votaron llama la atención, el único voto oficialista, porque después la diputada May Torsini dijo que se había equivocado, bueno, etcétera, es el expresidente de la Cámara, el PPD, Raúl Soto? Mira, yo he tenido públicas diferencias con Giorgio Jackson, pero yo considero que se han cometido errores garrafales en las últimas semanas. Primero la UDI me envió una carta poniéndole un ultimátum al presidente, firmada por 23, y siendo un chantaje además, porque la UDI dice, ¿sabe qué? Si nos sacan a Jackson, nos votamos la reforma previsional. Eso es un chantaje inaceptable en política, porque en definitiva un ministro no se saca de esa manera. Yo creo que cuando un partido político hace eso, lo que hace es afirmar a un ministro. Lo de ayer es lo más absurdo. Mira, yo hartos periodos como diputado y hoy día como senador, nunca había ocurrido algo así, que en un proyecto de resolución la Cámara de Diputados pida la salida de un ministro. Yo encuentro lo más absurdo lo que ocurrió ayer, que siquiera se haya tratado. Yo creo que los proyectos de resolución, de una u otra manera, están terminando de convertirse en una situación bastante, yo diría, poco seria por parte de la Cámara de Diputados. Y creo que eso hay que rectificarlo. Ahora, la actitud de Raúl Soto, yo de una u otra manera la respeto. La respeto, no la comparto probablemente en ese sentido, porque yo repito, he tenido públicas diferencias con Jackson, pero creo que no es el mecanismo, yo creo que él es un problema para el gobierno, pero es un problema que tiene que resolver el presidente, y no los diputados pidiendo su salida, ni un partido pidiendo su salida del gabinete. Bueno, usted, senador, efectivamente ha sido bien duro, incluso usted lo llamó líder de una banda. ¿Usted se arrepiente o cree que se le pasó la mano quizás con esa afirmación? Yo creo, mira, yo lo dije el otro día, porque me trataron de señalar de que yo había planteado eso en relación, ¿no es cierto?, a lo que había ocurrido con el robo de computadores. Robo de computadores que yo no creo absolutamente nada. O sea, te digo muy claramente. ¿Quién no cree? Yo lo que no creo es que esto haya sido un robo común, como dijo la Fiscalía. No creo que haya sido el cuento del tío, como dijo la Fiscalía. Yo creo que aquí fue algo planificado. O de cercanos al ministro o para perjudicar al ministro, pero esto no fue un robo común. Esto no es algo normal. Por lo tanto, tiene que investigarse a fondo. Ahora, los líderes de la banda, me refería yo al tema justamente de... Yo le he denominado la banda a aquellos, ¿no es cierto?, que idearon este mecanismo y que funcionaron en muchas regiones de manera bastante burda para defraudar al Estado. Me refiero a la gente de Revolución Democrática, claro, que operaron a través de fundaciones. A lo mejor mis palabras fueron un poco duras, pero es que ya... es que es más que dura, oiga, pero es que es más que dura, porque usted está imputando, porque imagínese ser líder de una banda, ¿qué significa eso, pues? Una banda puede tener muchos significados, pero mira, ¿cómo no va a ser también duro
no entender, ¿no es cierto?, que aquí le metieron el bolsillo a la gente más humilde. Eso es lo que me tiene muy indignado. Claro, pero es que te voy a decir que ¿sabe por qué se lo digo? Porque usted está objetando la carta de la UDI, y la carta de la UDI lo responsabilizaba directamente, escúcheme, no solo del robo de los computadores, sino además de ser él el articulador de este mecanismo llamado fundaciones y convenios. Entonces, de alguna manera usted está poniéndose en el mismo plano, pues, ¿o no? Si tú me preguntas eso, nunca he sindicado a Giorgio como el articulador del robo de los computadores y la caga fuerte, a pesar de que 9 de cada 10 chilenos piensan eso. Pero lo que sí yo he dicho, que él tenía conocimiento, y lo vuelvo a reafirmar aquí en tu programa, que él no está exento de haber sabido de que sus amigos, que él formó en Revolución Democrática, porque el líder, él tiene el tatuaje de los jureles, no te olvides, con varios de los que están involucrados en esto, ellos tenían pleno conocimiento, él y Crispi, de cómo funcionaban estas fundaciones, o sea, de que se quiera eximir de esa responsabilidad y que le falte la verdad al país diciendo que él no tenía idea de esto, me parece que no es yo diría, honesto de su parte. Eso, o sea, no es posible que no supiera, o sea, no es posible que él no supiera que esto estaba ocurriendo, dice usted. No, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si ellos, efectivamente, él y Crispi es el jefe del segundo piso. O sea, cuando al senador Latorre le preguntan, cuando él tiene esta reunión 10 días antes, recuerda tú que tuvieron una reunión por Zoom 10 días antes, y ellos tomaron conocimiento 10 días antes que explotara el escándalo de que esto estaba ocurriendo. Ellos tomaron una estrategia como Partido de Revolución Democrática, que era decir que esto era un error político. Y efectivamente cuando le preguntan a Latorre y le dicen, señor Latorre, señor senador, ¿usted le informó a Giorgio Jackson? Él dice que no, pero cuando le preguntan, ¿usted le informó al jefe del segundo piso, Miguel Crispi? Se queda callado, dice, eso no lo voy a responder. Eso es un claro indicio de que Miguel Crispi sabía. Y si Miguel Crispi sabía y está faltando la verdad, le está provocando un dolor de cabeza gigante al propio presidente, una traición de ellos al presidente, porque en definitiva ponen en riesgo que el día de mañana lleguen a incautar a la moneda, cuestión que nunca ha ocurrido con una acción judicial desde que se recuperó la democracia. ¿Qué le parece a usted que la UDI siga planteando que si no sale Giorgio Jackson ellos no se van a sentar a la mesa a conversar? Usted dijo que era un chantaje, pero se lo pregunto básicamente ¿en qué queda, en qué pie queda el pacto fiscal, si es que usted dé realmente agua en la piscina para que la oposición se allane a llegar a un acuerdo? Y segundo, ¿en qué queda la reforma a las pensiones? Yo creo que mira, el pacto fiscal implica que la mitad, ¿no es cierto?, de lo presupuestado del PIB, o sea, el 2,7 del PIB, va a ir para mejorar las pensiones. Los otros temas van a ir en el ámbito de salud, de seguridad, en un 0,3% del PIB cada uno de estos ítems. Por lo tanto, yo creo que nadie puede restarse de esa tarea. Yo creo que los sectores de la derecha misma, yo venía escuchando a algunos parlamentarios en el camino cuando venía hacia esta entrevista, y ya se ve, ¿no es cierto?, también flexibilización de algunos sectores, incluso algunos sectores más duros de la derecha, que no concuerdan con que la UDI esté poniendo este chantaje. Porque, repito, yo soy justo en decirlo, yo tengo muchas y públicas diferencias con Giorgio porque a él lo responsabilizo de la derrota del 4 de septiembre al no haber actuado para morigerar el accionario irresponsable de los convencionales. Pero eso no puede significar, bajo punto de vista alguno, que yo, por ejemplo, le dijera al gobierno, yo no voy a votar como socialista si usted no saca a Jackson, porque eso es un chantaje inaceptable, eso no puede ocurrir. Y yo espero, ¿no es cierto?, y tengo la plena convicción, Mirna, de que los sectores de derecha incluso se van a allanar porque a este pacto fiscal, porque es un pacto fiscal que tiene buenas intenciones, se enmarca en lo que es el ámbito, ¿no es cierto?, gubernamental de los compromisos de campaña, aunque sí debo manifestar una pequeña crítica que escuché en la mañana y que la encuentro inaceptable, es decir, ya vamos a ir a la deuda histórica, pero solamente con los que estén más enfermos y más viejos los profesores. Yo eso lo considero inaceptable porque considero que es un compromiso de campaña que tiene que cumplirse con los profesores de nuestro país. Senador, ¿cuál es el riesgo que no se alcance, que efectivamente esta oposición y particularmente la UDI no cambien de actitud? Y sobre todo, como le digo, la UDI, cuyo presidente, el senador Macaya, ha tenido un endurecimiento abierto del tono hacia el gobierno. Macaya está presa a los sectores más duros de la UDI que quieren ser ellos, ¿no es cierto?, los que no sigan perdiendo votos en manos de republicanos. Yo creo que ese es el problema central que tiene la UDI en este endurecimiento. Pero si tú le preguntas, ¿no es cierto?, a los chilenos y chilenas qué es lo que piensan, así como que piensan que en el caso de fundaciones, 9 de cada 10 chilenos piensan que esto es algo inaceptable, porque en definitiva los que le entraron a robar a la gente en las fundaciones le están robando a ese trabajador o trabajadora que a las 6 de la mañana está camino al trabajo y llega de noche de vuelta a su casa, o a la dueña de casa que saca la mure para tener el sustento en sus hogares. En este mismo caso, yo siento que la UDI y los sectores de la derecha que quieren oponerse no van a poder hacerlo, porque de una u otra manera, si este pacto fiscal es bien explicitado ante el país, los chilenos van a darle un respaldo importante. Yo creo que
los mecanismos los cuales ha venido Mario Marcel planteando el pacto fiscal y el propio presidente van a llevar, ¿no es cierto?, a que tenga un alto respaldo ciudadano respecto al cual, por más que la UDI quiera endurecer su discurso, no lo va a poder materializar en votos en contra de este pacto. Senador, por último, se nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarle respecto a las declaraciones que hizo la presidenta de su partido, que han generado bastantes, ahí como algunas diferencias. Ella dice que el gran problema de los 30 pesos y los 30 años fue la demostración, la denostación de la democracia de los acuerdos, ¿no es cierto? Y el gran error, dice ella, que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados, no salir a defender con fuerza nuestras ideas y también no condenar tajantemente la violencia. ¿Usted está de acuerdo con estas palabras? Bueno, yo comparto la generalidad de su planteamiento, porque yo creo que la crítica que hace no es al Partido Socialista, porque el Partido Socialista salió a condenar cuando Álvaro Elizalde era presidente, salió a condenar con fuerza la violencia. Lo que yo siento es que ella hace una crítica generalizada a la centroizquierda. Debimos haber sido mucho más fuerte, mucho más duro, no solamente en condenar los actos de violencia, y muchos lo hicimos, yo siempre condené la destrucción de infraestructura pública y privada en nuestra región, en nuestro país. Pero sí debimos haber sido mucho más categóricos, debimos haber impedido, por ejemplo, que el gobierno después siguiera cometiendo errores como esto de los indultos y muchas otras cosas que fueron, claro, decisiones presidenciales, pero erradas, equivocadas, que alejaron a la ciudadanía de un tema de enorme relevancia. ¿Usted diría que ahí hay un antes y un después con el tema de los indultos? Claro que sí, porque ahí perdimos también millones de votos de respaldo ciudadano, porque la gente siente que el tema de la seguridad es un tema que le aflige en el día a día. Entonces, los indultos, sacar, ¿no es cierto?, delincuentes libres, excepto uno o dos casos que fueron muy específicos, el resto eran personas que tenían prontuarios muy graves. Eso nos dañó de manera bastante irreversible una buena cantidad de tiempo. Bueno, y en los temas, como tú me preguntas, Mirna, del estallido social, claramente, ¿no es cierto?, hubo también cierta ambigüedad de sectores de la izquierda para condenar con mucho más firmeza, y en eso yo comparto lo que dice Paulina. Lo que dice el secretario general del Partido Comunista es que el foco no hay que ponerlo ahí, sino que el foco debe estar en las millones de personas que se manifestaron pidiendo condiciones dignas, ¿no es cierto?, ya sea en materia de salud, educación, pensiones, en fin. Pero lo que nos dice Carmona es que esos mismos millones de personas que lucharon por salir a conseguir un país con más justicia social, ellos mismos, sus convencionales, y los nuestros, también los socialistas, y obviamente los del Frente Amplio, lo dilapidaron con sus irresponsabilidades. Entonces también hay que ser autocrítico. Yo comparto plenamente eso, y yo le agregaría a lo que dijo Paulina, que no hemos sido autocríticos los partidos de la centroizquierda para decir nuestros convencionales le fallaron a Chile. Y que usted diría que responde y que eso es lo que explica parte de lo que se está viviendo hoy día, ¿no es cierto?, esta vuelta de tablero respecto de las actuales condiciones en que el país está, políticamente hablando. Yo te pregunto a ti con el mayor de los respetos, ¿tú has podido ver alguna vez una democracia en el mundo que, habiendo ganado un plebiscito 80-20, después lo pierda 62-38? Es difícil de explicar, ¿ah? Es difícil de explicar. Lo preguntan muchos periodistas extranjeros. ¿Qué pasó en Chile? Es súper difícil de explicar. Pero eso tiene una explicación muy clara. Pusieron temáticas que la ciudadanía no quería. Perdimos 4 millones de votos con el mundo evangélico porque le regalamos el tema del aborto, que no era un tema constitucional, era un tema de una ley. Si querían presentar una ley, se veía en el Parlamento. Y empezaron a meter temas de distinto tipo, maximalismo, los temas animales, medioambientales. O sea, ¿para qué vamos a recordar todo lo que hicieron? Y los nuestros, los socialistas, que éramos 16, siguieron a la manada de irresponsables que estaban embriagados con el resultado del 80-20, y eso fue lo que nos llevó a una derrota estrepitosa, que hoy día todavía estamos pagando las consecuencias porque le entregamos un proceso constituyente a la ultraderecha, que hoy día incluso tiene dentro de sus propuestas dejar libre a los criminales de Punta Peuco. Ya, pues, y ahí está preocupado usted respecto de lo que va a pasar. Usted es, a ver, ¿cuál es ¿cómo llamarlo? ¿Cuál es el pronóstico, más bien, que usted tiene respecto de lo que va a pasar con el Consejo Constitucional? No, yo creo que va a ganar ampliamente un rechazo, porque los sectores republicanos van a extremar ciertas medidas, y van a extremar ciertas medidas que van a ir sumando, al igual que los irresponsables del proceso anterior, van a ir sumando adeptos en contra del proceso constituyente. Entonces eso va a ser una derrota para el país completo, en su conjunto. Pero ¿sabes qué me preocupa más? Sí. No, lo que me preocupa más también es que hoy día, ¿no es cierto?, en muchas materias que hoy día estamos viviendo los 50 años, de repente yo ayer escuchar, ¿no es cierto?, a Eduardo Frei, a quien le tengo un profundo respeto, escuchar lo que dijo, lo encuentro inaceptable. Porque... Repitamos lo que dijo, senador. Lo tengo acá a mano, pero dígalo usted. Eduardo Frei ayer dijo que podrán pasar 200 años, tengo entendido que no tiene mucho sentido que haya conmemoración de los 50 años. Él
al que le mataron a su padre que diga eso, y nos parece inaceptable, porque yo tengo la misma historia de él, a mí me mataron a mi padre, y yo creo que, sin odio ni revanchismo, yo creo que conmemorar los 50 años en un abanico más amplio de gente, incluyendo incluso a gente que antes no creía que esto había ocurrido, es una enseñanza para las generaciones futuras de nuestro Chile, para que nunca más volvamos a vivir un quiebre institucional y violación a los derechos humanos. Entonces, que lo diga un expresidente de esa manera, un expresidente que le mataron a su padre, que su hermana Carmen Frey luchó casi sola por la justicia en la muerte de su padre, me parece simplemente inaceptable y un retroceso en la lucha por la reivindicación mundial de los derechos humanos desde nuestro querido Chile. Sí, lo que dijo específicamente es que dice que llama a no seguir discutiendo los 50 años, van a pasar 100, 200 años y no va a haber una verdad oficial. Eso fue lo que dijo. Claro, no hay verdades oficiales ni taxativas, o sea, las historias tienen yo soy profe de historia también, las historias tienen sus diferentes interpretaciones, pero eso no significa que clausuremos la posibilidad de que al cumplirse medio siglo de la tragedia, tengamos la posibilidad de reflexionar sobre lo que nos pasó para que nunca más nos vuelva a pasar. Senador Fidel Espinosa, muchísimas gracias por su tiempo hoy con El Mostrador. A ti, un gusto, gracias. Muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir